escapar a una de nosotras, no van a poder controlarlas. Usted, Pedro Sorichumbe, ayúdenos, por favor, está mal. Llévele una posta. Yo no puedo hacer nada. No entiende. Es su hija. Vienen de La Pampa. Al menos escuchan lo que tienen que decirte. Estamos buscando lo mejor. Mira, ahí estamos escuchando el tráiler, ¿no? El avance de La Pampa, una película peruana ambientada en la selva peruana, ¿no? En la selva peruana, en Pucallpa, y que trae un tema bastante controversial, fuerte también, ¿no? Y que llega a las salas de cine, atención, este 29 de junio, ¿ah? El 29 de junio, cine peruano, ¿ah? Cine peruano en las salas de Lima y todo el Perú. Tenemos ya a su director, al director de La Pampa, Dorian Fernández Morris, y la protagonista, una de las actrices, Pamela Yokya. Pamela, Dorian, bienvenidos a Siempre en Casa. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Dorian, bueno, tú siempre te has sido, tus trabajos han estado siempre relacionados al tema del terror, ¿no? O sea, de un poco explorar eso, pero ¿La Pampa va un poquito por otro lado o cómo definirías la sinopsis de La Pampa? Bueno, La Pampa sí, en efecto, sigue un poco en la línea de este suspenso que finalmente las películas de terror también son películas de suspenso porque tienen toda esta tensión, todo este manejo de atmósferas, pero en efecto es una película que maneja un suspenso real, digamos, ¿no? En este caso la película se va hacia hechos que nos inspiran de la misma realidad y que a veces son más terroríficos que las mismas películas de terror. ¿Como digamos, cuáles, ¿no? por ejemplo? Porque uno puede estar pensando ¿qué puede ser más terrorífico que una película, ¿no? Como Cementerio General? No sé, Claro, digo, ¿no? en ¿Qué está pasando acá? Claro, en este caso estamos hablando de la historia de una protagonista que es Reina, que es una niña que ha sido con engaños llevado a esta zona de explotación sexual, víctima de trata. Hablamos de trata de personas. Hablamos entonces, de trata de personas, okay. Hablamos de una serie de crímenes como lesa humanidad que se cometen con estas chicas cuando ya no las sirven o cuando intentan salirse un poco de esta esclavitud moderna, que es más o menos lo que es la trata hoy en día, ¿no? Entonces es las peripecias en clave de género, en clave de suspenso, de una de estas chicas que se aventura a salvarse y a escapar de sus captores y en el camino encuentra un redentor, una persona que le ayuda a emprender esta huida, perseguidos por estas mafias en ambientes súper hostiles en la Amazonía, ¿no? Entonces, finalmente, dime si no es en el fondo una historia de terror. Es una historia, no, y además de terror, yo diría, a diferencia de lo que has hecho de tu trabajo anterior, ¿no? que tiene que ver justamente con el terror, esto es terror real, ¿no? Es como la realidad, algo que sucede y que muchos no quieren ver, ¿no? Produce en el espectador, ¿no? En nosotros, finalmente, en la audiencia. Sí, sin duda. Pamela, ¿cómo ha sido la experiencia de rodar este film y cuál ha sido tu papel específicamente? ¿Eres la protagonista de la que habla Dorian o qué papel interpretas? No, soy la mujer, digamos, del protagonista. Se llama Isabel. Y sí, la experiencia ha sido bastante gratificante, el hecho de hacer un tema social, de hacer una denuncia con esta historia, ¿no? Que no la ven, pero no hacen nada por ella. Entonces, creo que todos los que estuvimos ahí grabando estuvimos bastante comprometidos con este tema y el hecho de expresar con una historia que prácticamente es una de tantas reales que hay, ¿no? Entonces sí, como tú bien dijiste, no es terror ficticio. Es real. Es real, o sea que es más terrorífico aún, ¿no? ¿Y tuvieron acercamientos a casos reales en este caso o hubo una suerte de acceder a testimonios de repente? Porque por lo general para ese tipo de películas también uno documenta estos casos, sí. O accede a testimonios reales, ¿no? En efecto, de hecho la génesis de esta película tiene que ver con un caso que conocimos en el año 2017 de una chica que había logrado justamente escaparse de sus captores, se había vuelto a casa. Este caso nos conmocionó en su momento y decidimos investigar cuánto más hay de esto en nuestro país y fue
una súper sorpresa darnos cuenta que son miles y miles de casos de niñas y adolescentes de toda la selva que vienen siendo víctimas de esta barbarie, ¿no? Eso nos aventuró a escribir una historia que se basaba en estos relatos, que luego en el proceso de investigación también nos acercamos a entidades, instituciones que un poco vienen investigando este tema y pudimos notar que esto es posiblemente uno de los, el consorcio de los crímenes más complejos que se hacen en la Amazonía peruana, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? esta película fue tomando forma y también, a la medida que íbamos descubriendo lo que había detrás, fuimos comprometiéndonos con la historia y ya no había marcha atrás. Teníamos que sacar adelante esta historia con lo compleja que resultó, digamos, ¿no? Y Pamela, bueno, con lo dura que es la historia que están tocando, porque es real, imagino que rodar en la selva, en Pucallpa, yo podría preguntar la clásica, ¿no? Decir, qué mágico, la selva es un personaje más, qué sé yo, pero en este caso debe haber sido distinto, ¿no? Debe haber sido para ti como actriz un acercamiento a una realidad en la que en un lugar tal vez hermoso como la selva se pueden producir cosas tan duras. Sí, exactamente. Hermoso queda en pantalla como imagen, ¿no? Exacto. Pero sí, grabar de ahí, de hecho, las características lógicas de la selva, calor, mosquitos y un montón de cosas, que como actores uno pasa y además queda como anécdotas también, ¿no? Pero sí, vivir y convivir con las personas que de hecho viven allí y bien cercanas a lo que estamos trabajando, sí es comprometedor y es bastante triste también a la vez, ¿no? Ver la realidad cercana y mostrarlo nosotros en pantalla, maquillados, ¿no? Maquillando en realidad algo real y triste, ¿no? Y trabajaron, Dorian, con gente de Pucallpa. O sea, Sí. de hecho creo que vienen de una presentación, de una premiere allá de Pucallpa. ¿Cómo ha sido trabajar también con personas locales? Que al fin y al cabo el cine genera esa industria, genera este empleo también, genera que se involucren las personas con las cuales ustedes, en el lugar donde están trabajando, ¿no? Claro, donde ruedan. En efecto, ha sido un proceso en el que en un momento decidimos dónde rodar y decidimos que Pucallpa reunía las condiciones, primero geográficas, para ambientar un poco estos espacios que necesitamos en la ficción, pero también condiciones a niveles logísticos que son muy importantes, ¿no? La conexión carretera finalmente que había, y el trabajo que viene haciendo una entidad que se llama la Escuela de Cine Amazónico, que ya viene preparando chicos para que puedan conformar las áreas. Entonces, la película tuvo más o menos 400 personas locales que participaron de una u otra manera. Si tomamos en cuenta hasta la última persona que nos atendió en el restaurante, el operador logístico de los mototaxis, Claro, digamos. ¿no? Todos los involucrados, Exacto. no solamente como tal vez extras se deben haber Exacto, contado. porque había como 150 extras. Exacto, nomás, ¿no? sino también todos los involucrados en la producción, ¿no? Tal vez, Para las ciudades es de un impacto gigante, ¿no? Lo acabamos de ver a una escala Hollywood ahora con Transformers, pero nosotros como cine peruano tenemos un fiel compromiso de poder seguir llevando historias al interior del país, porque, digamos, los parajes, las locaciones, las ventajas que tiene ir a rodar ahí son maravillosas. Ni qué decir del entusiasmo que logras en el empresariado, de que su ciudad pueda ser vista en pantalla y al servicio de una película. Y solamente para que la gente que nos escucha en todo el Perú y nos ve a través de la multiplataforma tenga una idea, ¿no? De lo complejo y complicado que es hacer cine en el Perú. ¿Cuánto tiempo les ha llevado desde que se produce hasta que se hace el rodaje, hasta que finalmente se estrena en el cine La Pampa? Bueno, hemos tenido la complicación de la pandemia, que realmente nos ha estirado mucho más el proceso, pero claro, empezamos con esta historia en el 2017, en el 18 logramos financiarla, en el 19 la rodamos y queríamos estrenarla en el 20. Pero la pandemia hizo su labor y tuvimos que, a partir de ese momento, pues cambiar la estrategia para bien en el fondo, porque la mandamos a festivales en donde empezó a ganar muchos premios y reconocimientos. Y finalmente, mira, en el 23 estamos estrenando todo el proceso. Atención con todo el proceso que conlleva una película. Realmente esperemos que La Pampa, que les estrena este 29 de junio, vayan todos a verla, por favor, apoyemos al cine peruano. Pamela, por favor, invita a la gente a que vaya a ver La Pampa. El 29 de junio en todos los cines estrenamos. Es importantísima la primera semana. Así es. Importantísima para una película peruana, que todos apoyen y que todas vayan a ver. El boca a boca, el transmitirla en redes, el promocionarla,
para que puedan todos observar y darse cuenta de una historia real, ¿no? Porque La Pampa existe en Madre de Dios. Que la rodamos en Pucallpa es otra cosa, pero tienen que darse cuenta. Si ustedes buscan acerca de La Pampa en muchos noticieros, etcétera, van a ver la historia ahí. Vamos a estar atentos, vamos a estar todos a partir del jueves 29 de junio. El primer fin de semana es importantísimo. Muchísimas gracias, Pamela Ioggia, actriz de La Pampa, y a Dorian Fernández Morris, el director